Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos acerca de la entrevista periodística. Como sabemos, los textos periodísticos son aquellos que tienen el principal objetivo de presentarnos información real y que resulta importante para una comunidad. A lo largo pues, de estos años hemos visto algunos de estos tipos de textos, como es el caso de la noticia y el reportaje. Y hoy hablaremos de uno de los tipos de textos que encontramos dentro del periódico, como es la entrevista periodística. Como sabemos, la entrevista no es una técnica exclusiva del periodismo, pero el periodismo la ha utilizado muchas veces para poder consultar diversas fuentes de información para recabar información, ya sea acerca de un hecho importante que ha ocurrido, de un personaje famoso o de algo que resulte pues, de interés para la comunidad, porque recuérdense que los textos periodísticos siempre nos van a estar hablando acerca de algunas situaciones pues, que son importantes para la comunidad en general. Definiendo o intentando comprender a qué hace referencia cuando hablamos de una entrevista periodística, vamos a ver que la entrevista periodística es una conversación que puede ser tanto de manera oral o escrita entre dos personas. Generalmente el entrevistador y el entrevistado van a estar interactuando en esta conversación que, si bien pueden ustedes notar, no decimos que es un diálogo, aunque es algo que está previamente planificado. En este caso se utiliza más la conversación porque va a ser mucho más espontáneo y mucho más fluido. Esa ventaja de ser una conversación va a hacer que este tipo de entrevistas pueda ser mucho más larga, pueda extenderse mucho más de lo que normalmente podría realizarse. La finalidad de este tipo de entrevista, vamos a ver que es el de obtener respuestas sobre un tema específico en los términos y el lenguaje de la perspectiva del entrevistador, porque recuérdense que en este caso el entrevistador va a ser un elemento importante porque él va a tener la idea de lo que quiere obtener, y por eso es que generalmente cuando hablamos de entrevistas periodísticas, el entrevistador tiene que ser un periodista que tenga conocimiento acerca de la personaje que va a entrevistar y el objetivo que intenta perseguir con las preguntas pues, que va a estar formulando, porque del conocimiento que este personaje o de este entrevistador tenga va a depender el éxito o el fracaso pues, de la misma entrevista. Continuando, vamos a ver que la entrevista posee algunas características específicas, como son las siguientes. Por ejemplo, vamos a ver que la entrevista ofrece una retroalimentación inmediata, ya que inmediatamente el entrevistador puede volver a formular una pregunta que no ha quedado totalmente clara o que es necesario pues agregar algún dato importante. Además, al hacerse directamente una persona frente a la otra, esto también ayuda a ver el lenguaje corporal, y esto definitivamente es un punto favorable para el entrevistador porque puede manipular o llevar la entrevista hacia el objetivo que él intenta perseguir. Otra característica, vamos a ver que se desarrolla en una reunión que va a estar ya prefijada ante antemano. Se establece cuándo va a ser el día y la hora de esa entrevista, y a partir de esa fijación pues se elabora la agenda para esa ocasión. El entrevistador, vamos a ver que también debe mostrar mucho interés por la información recogida, porque de su actitud pues va a depender qué tanta información pueda ser brindada por un entrevistado. Parte de un tema que va a estar delimitado, pero que también puede ser flexible. Si bien, por ejemplo, una entrevista puede tocar acerca del cambio climático con un especialista, esto no quiere decir que ese tema no puede desviarse a otro tipo de preguntas, o para ampliar un punto que pueda resultar importante o controversial en aquel momento. Tiene también el objetivo que se toma en cuenta el desarrollo, o sea, el objetivo que se va a intentar conseguir va a estar presente en todo el desarrollo de esta entrevista. Y por último, que vamos a ver que puede mejorarse durante el proceso. Puede hacer que el entrevistador, al momento de formular sus preguntas, de establecer el guión que va a seguir para realizar esas preguntas, dejó alguna pregunta que de repente en el momento pues le surge, y gracias a la flexibilidad de esa entrevista pues puede agregar una nueva pregunta para recabar toda la información pues que sea necesaria.
Dentro de los tipos de entrevistas que existen, eso ya los conocemos, los hemos visto en otros contenidos bastante similares a este, y sabemos que existen entrevistas estructuradas, que estas van a ser las que se encuentran principalmente ya establecidas en una guía de preguntas específicas y que de cierta manera pues estas entrevistas se ven limitadas por el contenido de la misma. O sea, el entrevistador no puede preguntar nada que no esté delimitado ya previamente en ese tipo de contenidos. También vamos a ver que existen las entrevistas semiestructuradas, que estas utilizan una guía de temas o de preguntas, pero que el entrevistador tiene la libertad de agregar o de cambiar algún tema que esté presente en esto. Este tipo de entrevistas se resulta bastante interesante porque necesita que un entrevistador tenga el conocimiento pleno, que conozca a la persona que está entrevistando para poder cambiar o hacer los cambios de pregunta y que estas pues resulten oportunas para conseguir la información pues que es deseada. Y bueno, por último tenemos la entrevista no estructurada o abierta, que esta se va a fundamentar principalmente en una guía con temas generales no específicos. O sea, por ejemplo, hablamos de contaminación en general y no de un tipo de contaminación. Entonces, a partir de esta temática general se va ahondando hacia el punto pues que el entrevistador quiere llevar, porque va a ser el entrevistador quien va a tener la principal obligación de guiar esa entrevista hasta obtener el resultado pues que él persiga. Pero aparte de las entrevistas periodísticas, nosotros sabemos de que este tipo de actividades como la entrevista ahora ha emigrado hacia otros medios. Ya no es una actividad principal o exclusiva del periódico, sino que también la podemos ver tanto en la radio y la televisión, donde obviamente va a tener un impacto diferente porque el acceso a la televisión o la radio puede ser más inmediato para las personas y también permite la interacción con el público. Entonces vamos a conocer algunas características que la entrevista tiene en estos dos elementos, aunque vamos a ver que algunas son bastante similares con las que ya mencionamos. La entrevista radiofónica, vamos a ver que esta tiene las mismas características de la periodística, se establece previamente una cita, hay una retroalimentación inmediata, va a ser flexible, solo que en este caso sabemos que el principal elemento que se va a tener pues va a ser la voz. Y a través de la voz nosotros vamos a conocer las intencionalidades de las personas al momento pues de interactuar. Y también vamos a ver de que este tipo de entrevistas generalmente va a ser breve porque no hay mucho tiempo para rodeos. En el caso de la radio, sabemos que tanto la radio como la televisión pagan por un tiempo de aire o un tiempo de pantalla, y por tanto las entrevistas no pueden ser largas porque aunque son una conversación, no pueden extenderse en cosas banales y deben ir directamente al punto o a lo que resulta más importante. La siguiente tipo de entrevista que tenemos es la televisiva, y esta posee las mismas características que ya mencionamos en la entrevista en general, solo que en este caso se realiza una doble narración. ¿Por qué hay dos narradores? Porque vamos a ver que esta entrevista se presenta desde dos puntos de vista. Por un lado, tenemos el punto de vista del entrevistador, que está directamente relacionado con la persona que va a entrevistar, y por otro lado tenemos al director de escena o al director técnico, que va a estar haciendo los juegos de cámaras y que también a través de eso pues va a estar enviando un mensaje. Por eso se dice de que tiene una doble narración, la del entrevistador y la del director. Y que, pues bueno, en el caso de la entrevista televisiva, esta se va a guiar más por las imágenes, y eso le va a dar al público una ventaja porque va a poder conocer parte del lenguaje corporal que los entrevistados en este caso puedan tener. Algo importante de la entrevista radiofónica y televisiva es que esto está haciendo que cada vez esté más cercano a nosotros este tipo de entrevistas y podamos conocer de primera mano la opinión de expertos o de personas importantes en las diversas ramas. Espero que el contenido les haya quedado claro. Recuerden siempre la importancia de hacer sus anotaciones, de formular sus preguntas para que en una próxima ocasión puedan ser resueltas. Gracias por su atención.